entonces el arrebatamiento de la iglesia. Que al morir un creyente en Tesalónica, ellos creían que se iba a perder de la bienaventuranza de la venida de Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo explica dos cosas que hasta el día de hoy tienen relevancia y son muy importantes. Número uno, si parte un hermano de la iglesia, si muere o si duerme, que es el término que aquí se utiliza, y al mismo tiempo es familiar biológico de uno, muy cercano, uno se puede entristecer, pero por la ausencia física y por la ausencia temporal, no por una ausencia definitiva. Entonces sí se da la tristeza, pero en el creyente es una tristeza que está acompañada con esperanza. ¿Cuál esperanza? De que nos vamos a volver a ver. Por eso... Dios le bendiga, queridos hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de conectarnos una vez más para seguir la secuencia del orden de los tiempos, la agenda escatológica de Dios por eventos y no por fechas. En el día de hoy vamos a hablar del gobierno del anticristo. Previamente mencionamos lo que es el tiempo de la iglesia, fundamentado en Apocalipsis 2 y 3, las 7 cartas a las 7 iglesias que representan el momento actual en el cual usted y yo estamos interactuando. Luego vimos, digamos, los primeros 2 versículos del capítulo 4 con otras citas en Tesalonicense y en Corintio, básicamente lo que es el arrebatamiento de la iglesia. En este momento entonces vamos a hablar del gobierno del anticristo, que lógicamente tiene que ser instaurado después que la iglesia sea levantada o raptada. En Daniel capítulo 2 y capítulo 7 están las secuencias de los reinados, donde se incluyen el del anticristo y el de Jesucristo como penúltimo y último respectivamente. El gobierno del anticristo es un gobierno de 7 años que estará dividido en 2 periodos de 3 años y medio cada uno. También le llaman 1260 días, 42 meses o tiempos y medio tiempo. En Daniel 9, versículo 27, habla de esa semana que se divide en 2 partes. Apocalipsis 13 también, y segunda de Tesalonicense capítulo 2 también habla, y Apocalipsis capítulo 13. Antes de leer en segunda de Tesalonicense capítulo 2 del 1 al 9, solo recordar que las secuencias de gobiernos que vio Daniel en el capítulo 2 y en el capítulo 7 se ha cumplido la mayor parte. El imperio de Babilonia, el imperio de los medos y de los persas, que era uno solo, el imperio de los griegos y el imperio de los romanos. Histórica y bíblicamente eso se ha cumplido al pie de la letra. Entonces, en base a esa revelación, solo falta el gobierno terrenal del anticristo y el gobierno terrenal de Jesucristo, para que se cumpla plenamente la profecía que está allí. Tanto Daniel 2 como Daniel 7 se habla de la incursión de la persona de Jesucristo. En Daniel 2, Él es la piedra no cortada con mano de hombre que derribó el sistema imperial completo, dándole en los pies, y cayó y fue desmenuzada la estatua completamente. Y en el capítulo 7 de Daniel se habla del Hijo del Hombre, que viene en las nubes con la autoridad de Dios Todopoderoso, hablando de un reinado que se le entrega a los santos en el tiempo que está gobernando el gobierno del anticristo. Es decir, se va la iglesia, aparece el gobierno del anticristo, y al final de este gobierno pues va a venir Jesucristo en lo que se llama la segunda venida visible, no el arrebatamiento, porque ya ocurrió. Vamos a leerlo porque segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 1 al 9 es el que mejor lo declara, debido a que esa carta está más cerca de nosotros que el libro de Daniel.
Escuche bien lo que dice y usted mismo le puede dar seguimiento también. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En otras palabras, ellos pensaban que había llegado. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con ustedes os decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detienen, a fin que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el resplandor de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Esa es la palabra que hay que tener presente ahora mismo, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 9, porque clarifica perfectamente bien cómo es que van a ocurrir las cosas. Lo primero es que la iglesia no se puede dejar mover fácilmente de la manera de pensar, porque aunque ahora vamos a hablar del gobierno del anticristo, Pablo en este momento está hablando primeramente de lo que es el arrebatamiento de la iglesia, luego de un gran periodo de apostasía que se va a levantar, y también de la aparición del anticristo para que posteriormente venga Jesucristo en su segunda venida visible. Parte de la gran apostasía nosotros la estamos viviendo, porque la lectura de Apocalipsis 2 y 3 a eso es que nos conduce. Solo Esmirna y Filadelfia estaban bien con respecto a los ojos del Señor, aunque físicamente eran iglesias que estaban económicamente mal, estaban menguadas y estaban en prueba y en angustia. Las otras 5 eran iglesias que se habían mezclado con cosas del mundo. Por eso tenían buena doctrina y al mismo tiempo doctrinas malas, como la de Jezabel y la doctrina de Balaán, o la doctrina de los Nicolaitas, que impulsaba luchas internas dentro de la congregación por ocupar puestos de mando y de dirección. Entonces habían personas que en la práctica estaban apostatando de una fe que a lo único que nos conduce es a una vida de servicio y de integridad. Entonces no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Mira, sea que la persona lo soñó en la carne o que falsificaron cartas de Pablo, espíritu, palabra, cartas ajenas, dice, no se dejen mover de eso, en el sentido de que el día del Señor ya llegó. Entonces te dice cómo es que va a ocurrir la segunda venida visible de Cristo. Primero viene una gran apostasía, que de hecho esa apostasía abarca tanto al período del arrebatamiento como el período de la gran tribulación, que es cristiano adorando el sistema en el cual están viviendo. El sistema de la bestia muchas veces, aunque no esté presente, porque cronológicamente no está todavía, de alguna manera uno ve cristiano adorando el sistema de gobierno donde ellos viven y sujetándose a lo que el gobierno dice y rechazando a lo que dice el Señor. Entonces viene ese gran periodo de apostasía. Entonces se manifiesta también el anticristo. Pero para el anticristo poderse manifestar, dice, quien al presente lo detiene se lo impide, hasta que esa persona sea quitada de en medio. Lógicamente está hablando de la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el consolador de la iglesia y el que convence al mundo de juicio, de justicia y de pecado, como dice Juan 16. Entonces, cuando el Espíritu Santo termine su misión con la iglesia y que Él le entregue a Cristo en las nubes, entonces no hay impedimento
para que lo que el misterio de la iniquidad está haciendo ahora, que es trabajando para el momento oportuno, entonces lo tenga, manifestar a quien, al anticristo, al inicuo, al hijo de pecado. Entonces esta es la persona que va a gobernar por el periodo de tiempo que ya mencionamos, de 7 años, en un gobierno que va a estar dividido en dos partes, 3 años y medio y 3 años y medio, 42 meses y 42 meses, 1260 días y 1260 días. Tiempo, tiempos y medio tiempo, y lo mismo para el otro lado. Ahora miren bien que el versículo 9 dice que el anticristo, su advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Es lo mismo que dice Apocalipsis capítulo 13, que el diablo al anticristo le va a dar trono, poder y autoridad. Entonces él va a ejercer con un poder, con un señorío de parte de Satanás. Bueno, aquí hay otra cosa que yo quiero explicar. Ojalá que ustedes puedan leer los capítulos 2 y 7 de Daniel, pero también en el capítulo 9, donde está el asunto de las 70 semanas. Sería muy bueno que le echen una lectura, porque allí se le reveló a Daniel que 70 semanas estaban determinadas sobre su pueblo Israel y sobre la santa ciudad de Jerusalén. 70 semanas que están divididas en 3 partes. 7 semanas, 62 semanas y 1 semana. Cada una de estas semanas son semanas de años. 70 por 7, estamos hablando de 490 años. 490 años. 490 años, de los cuales 483 años ya se cumplieron. ¿Dónde se cumplieron? Desde que se dio la orden para restaurar la ciudad y el templo en Jerusalén. Y a partir de esa restauración, en tiempo de Esdras y de Nehemías, se contaron 62 semanas más hasta la muerte del Mesías príncipe, que es Jesucristo. Entonces, con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, se cumplen 69 semanas. De 7 años son 483 años. Lo que falta, una semana de 7 años, que es el periodo de tiempo del gobierno del anticristo. Fíjese que el verso 27 de Daniel 9 es un texto muy claro, pero muy claro, muy preciso. Dice, y por otra semana de 7 años confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este versículo es claro y preciso, porque está hablando que este gobierno del anticristo, para el pueblo judío, ellos lo van a ver como el Mesías. Entonces ellos van a firmar un convenio donde los judíos van a restablecer de nuevo el templo y los sacrificios que se hacen en el templo. Entonces todo va a marchar bien, solo que a la mitad de su gobierno, después que él haya confirmado el pacto con los judíos, él va a hacer que cesen los sacrificios, porque él va a entrar a ese lugar, como dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, y se va a hacer pasar por Dios, y él va a pedir que él sea adorado. Es exactamente lo mismo que habla Jesucristo en Mateo 24, cuando él dice, cuando veáis la abominación desoladora, de la cual habló Daniel en el lugar santo, esa será la señal evidente del inicio de la gran tribulación. Debe reconstruirse el templo y deben restituirse los sacrificios también, con sacerdotes de la tribu de Leví, con sacerdotes de la herencia de Aarón. Entonces todo esto se puede hacer porque los judíos cuentan con genealogías que los conducen a este punto. Entonces, cuando todo esté hecho y firmen ese pacto con el anticristo, a la mitad de su gobierno, él va a decir que a él es que hay que adorarlo. Y que él necesita que los sacrificios se lo hagan directamente a él.
Ahí es que a muchos judíos se les va a caer la venda y se van a dar cuenta que este es un engañador. Pero bien, aquí dice que venga la consumación y que todo lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Está hablando del anticristo y de las personas que en ese tiempo son seguidores de él. ¿Sabe de qué está hablando aquí? Del periodo que se llama la gran tribulación. Algo que nunca antes ha ocurrido y que nunca antes va a ocurrir. Que en el tiempo que nosotros estamos hablando y estamos viviendo, fíjese cómo está el mundo por una pandemia causada por un virus microscópico. Y todo el mundo está desorientado, que no saben qué hacer. Entonces, ¿qué no será cuando esto vaya a ocurrir? Pero lógicamente en el orden que nosotros estamos hablando, va a haber un momento que específicamente vamos a hablar de la gran tribulación. Mientras tanto, fíjese lo que dice Apocalipsis capítulo 13, verso 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son 3 años y medio. Apocalipsis 3:5. Lo que esto significa es que en el periodo de gobierno del anticristo nadie le podrá hacer frente, nadie. Porque ese es su tiempo, ese es su momento. Ahí mismo Apocalipsis 13, la segunda parte del verso 2 dice que el dragón, que es el mismo diablo, le da su poder, le da su trono y le da grande autoridad. Grande autoridad. Entonces este gobierno de 7 años tiene 2 partes, como ya hemos dicho. En su primera parte, con todo ese poder, con todo ese trono, con toda esa gran autoridad, él va a establecer un momento, entre comillas, de paz y seguridad. Como dice 1 Tesalonicenses 5:3. Porque el anticristo va a llegar al poder y lo que va a encontrar es un caos en el mundo entero. ¿Por qué decimos un caos? Porque arrebatada la iglesia, el mundo queda en caos. Sepulcros abiertos, niños desaparecidos, millones de cristianos vivos transformados, levantados, cristianos que están en todas las áreas laborales desaparecidos. Entonces va a ver, el mundo va a estar trastornado. Entonces en ese momento él va a subir al trono. Entonces, como el diablo le da poder, trono y autoridad, él logrará en un periodo de 42 meses de establecer un tiempo, entre comillas, de paz y de seguridad. Pero en la segunda parte de su gobierno es que Dios derrama su ira en lo que se llama la gran tribulación. Ustedes pueden ver a Mateo 24:15, donde el Señor le está diciendo a la generación posterior, a los que van a estar vivos en ese tiempo, que cuando vean la abominación desoladora, que es el anticristo, sentado en el lugar que no debe estar sentado, es la evidencia manifiesta de la gran tribulación. También está en 2 Tesalonicenses 2:4. ¿Dónde que el anticristo se va a sentar? En ningún palacio real, ni de Inglaterra, ni de Londres, en la capital, en ninguno de esos lugares, sino en Jerusalén, donde va a estar el templo restaurado. Entonces en el lugar santo, que es, vamos a decir, la segunda parte del templo, la primera parte es el atrio, la segunda es el lugar santo y la tercera es el lugar santísimo. Entonces él se va a sentar en ese lugar y se va a hacer pasar por Dios. Mateo 24:15, 2 Tesalonicenses 2:4 y Daniel 9:27 afirman que a la mitad de su gobierno es que él va a hacer eso y se va a sentar allí como abominación desoladora, marcando el inicio de la gran tribulación. El gobierno del anticristo termina en el Armagedón, donde lo van a atrapar y lo van a lanzar al lago de fuego, como lo dice Apocalipsis 16:16 y Apocalipsis 19:20. Entonces nosotros podemos ver que lo que Pablo nos está diciendo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 9 es exactamente lo que Daniel dice en el capítulo 2.
Ahora, el capítulo 2 de su libro, nosotros vemos reinados en una sola estatua, pero reinados representados por diferentes materiales de construcción, con el oro, la plata, el bronce, el hierro y el barro cocido. Y en el capítulo 7 de Daniel, entonces lo que vemos es una especie de desfile de imperios representados por bestias, por animales, como el león, como el leopardo, como el oso y como una bestia espantosa y terrible que en su cabeza tiene 10 cuernos y después le sale el 11º, el número 11. Entonces está hablando de estructuras de gobiernos, de imperio, que al pie de la letra se han cumplido. Ahora bien, antes que el apóstol Pablo escribiera o nos dijera lo que está en esta carta, si nosotros seguimos como un orden cronológico de los libros como están en el Nuevo Testamento básicamente, por ejemplo Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios, nosotros encontramos en el evangelio de Lucas algo que muchos de los cristianos pasan por alto. Cuando Gabriel, el arcángel, habló con María, la futura mamá de Jesús, María sorpresivamente recibe el ángel. Se sorprende incluso de la salutación. Se sorprende de la visitación. Pero se sorprende más con lo que el ángel le dice. Tú saldrás embarazada. Salió embarazada. Tú tendrás un hijo varón. Tuvo un hijo varón. Él tendrá un nombre de renombre. Tuvo y tiene un nombre de renombre. Él será llamado Hijo del Altísimo. Fue llamado y es llamado Hijo del Altísimo. Pero también le dio una promesa última. Él se va a sentar en el trono de David, su padre, y lo va a confirmar por siempre. Qué cosa tan interesante que a nosotros se nos olvida esto. Y casi siempre resaltamos ese embarazo por obra del Espíritu Santo, ese nacimiento virginal y la obra que hizo Jesucristo. Pero de todo lo que el ángel le dijo, falta que se cumpla algo. ¿Y qué es lo que se debe cumplir? Que Jesucristo se sienta en el trono de David, su padre. Yo no sé si ustedes saben que Jesucristo es el único personaje en toda la Biblia que tiene 2 genealogías, 2 registros de vida que son documentos legales para él reclamar el trono de David. Uno está en Mateo capítulo 1 y el otro está en Lucas capítulo 3. Uno está por José y el otro está por María. Pero todos pasan por David. El de Lucas es más extenso porque llega incluso a Adán y de ahí a Hijo de Dios. El de Mateo comienza por Abraham y de Abraham brinca a David y de David baja hasta José. Entonces Cristo tiene documentos legales con los cuales, humanamente hablando, puede demostrar que él es descendiente de David y que él tiene derecho de sentarse en un trono que David tenía en Jerusalén. Porque el fundador de Jerusalén es David. Él fue el hombre que echó de allí a los jebuseos y levantó una ciudad, la ciudad de Sión, la ciudad de David, que fue llamada posteriormente Jerusalén. Entonces lo que la Biblia nos dice es que Cristo no puede venir en su segunda venida visible si primeramente no arrebata la iglesia. Tiene que arrebatar la iglesia, porque la iglesia de Jesucristo en las 70 semanas no aparece sino en el gran paréntesis, entre la semana 69 y la 70. Entonces, para que la semana 70 se cumpla, que es el gobierno del anticristo, tiene que desaparecer la iglesia. Tiene el Espíritu Santo que terminar la labor de consolador de la iglesia. Id a la iglesia, terminado el trabajo del Espíritu Santo, como consolador de la iglesia, entonces se manifiesta el anticristo. Inicuo cuyo advenimiento es por obra del diablo. Entonces, manifestado el anticristo como gobierno, se cumple Daniel capítulo 2. De ese gobierno de los 10 dedos en los pies, que está hecho de 2 materiales, de hierro y de barro.
Entonces allí es que dice en el verso 44 que en el tiempo del gobierno de esos 10 dedos, el Dios del cielo levantará otro reinado que no será dejado a los hombres. ¿Quién es el reinado? Cristo como la piedra, no cortada con manos de hombre. O también usted puede ir al capítulo 7 y ver entonces los 10 cuernos, el 11º cuerno, que es el anticristo, cómo en ese gobierno entonces aparece el Hijo del Hombre. Dice, para destruir ese reino y dar el reino a los santos, que somos nosotros los creyentes. Por lo tanto, el gobierno del anticristo tiene que aparecer primero. Entonces, Jesucristo, cuando Él venga con el resplandor de su venida y con el espíritu de su boca, destruirá ese gobierno, ese sistema, para entonces Él instaurar el gobierno de Él y así se cumpla literalmente Daniel 2, Daniel 7, Daniel 9 también, lo de las 70 semanas, Mateo 24, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, completito. Y también se va a cumplir una gran parte de Apocalipsis que tiene que ver con el gobierno de Jesucristo. Entonces, recapitulando, podemos decir lo siguiente. Usted y yo, en términos genéricos, hablamos de la venida de Cristo, la segunda venida de Jesucristo. Es un término correcto. Ese es el término que aparece en las mayorías de confesiones, de denominaciones y de iglesias cristianas. Y está correcto. Pero cuando ya vamos a estudiar el término segunda venida de Jesucristo, tenemos que especificar que la iglesia de Cristo no espera la segunda venida visible. La iglesia de Cristo espera el arrebatamiento, porque es que la iglesia no va a vivir en el gobierno del anticristo. Y el gobierno del anticristo no puede ocurrir mientras la iglesia y el Espíritu Santo están aquí en la tierra. Por lo tanto, ella tiene que desaparecer. Yo quiero que ustedes entiendan que la semana 70 no puede ocurrir hasta que la iglesia no sea arrebatada. Entonces, si uno dice que las señales hablan de que la segunda venida visible de Cristo está cerca, entonces el arrebatamiento está mucho más cerca. Así es que termina cuando Pablo le habla a los hermanos en Tesalónica. Dice, consolaos los unos a los otros con estas palabras, porque es que Cristo, por su iglesia, realmente viene pronto. Realmente Cristo viene pronto por su iglesia. Porque las señales que nosotros estamos viendo no son del arrebatamiento, son de la segunda venida visible. Y si el arrebatamiento va a ocurrir primero, entonces lo nuestro está al doblar la esquina. No piensen que yo lo voy a sobrecargar con Apocalipsis 2 y 3. Pero es que la esencia de toda esta revelación ahí es que está. Mire la situación de la iglesia, no la situación del mundo. Usted tiene que ver la venida de Cristo a buscar la iglesia, no por lo que está pasando en el mundo, sino por lo que está pasando en la iglesia. Y es increíble que haya tantas personas que después de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador, se entibien y el Señor tenga que vomitarlo. Estén muertos espiritualmente y así se queden. Estén como cristianos fomentando fornicación y fomentando alianzas con el mundo. O que hayan cristianos viviendo de un pasado y no renovándose, como dice Romanos capítulo 12. Históricamente hicieron algo. Pero la verdadera iglesia de Cristo, ¿sabe cómo es que está? Como Esmirna y como Filadelfia. El Señor le dice, tú eres pobre, pero para mí tú eres rica. Tú estás en aflicción, tú estás en dolor, el mismo diablo se ha levantado contra ustedes. Pero el Señor le dice a la iglesia, séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.
Y allá en Apocalipsis 3, cuando le está hablando entonces a Filadelfia, le dice: he aquí yo vengo pronto. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Dice: retén lo que tú tienes para que ninguno tome tu corona. En ese orden de Apocalipsis, si usted lo quiere ver entonces, en esta recapitulación, véalo de la siguiente manera. Apocalipsis 1 ya está en tiempo pasado. Ya eso ocurrió. Fue la revelación gloriosa de Cristo a Juan en la isla de Patmos. Apocalipsis 2 y 3 están en progreso. Apocalipsis 4 y 5 es la esperanza de la iglesia, representada en los 24 ancianos. Que el Señor nos lleve de aquí y mire lo que nos da: trono, vestiduras blancas, corona, cántico de la redención, y nos da arpas para entonar alabanzas. Ahora, ¿qué aparece en Apocalipsis 6? La apertura de los sellos. Como si todo el porvenir de la historia en 7 capítulos se pudieran ver. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en los primeros 4 sellos que se abren? El gobierno del anticristo. El primero representado con un caballo blanco, luego un caballo rojo, luego un caballo negro y luego un caballo amarillo. Entonces presenta sus etapas de cierta paz, luego ciertos movimientos de guerra, luego las hambrunas que van a llegar y luego las muertes. Porque van a haber muertes en el gobierno de 7 años del anticristo como nunca antes la historia de la humanidad lo haya visto. Las pandemias no son nada para lo que viene. Solamente por el efecto de 2 castigos, en un momento va a morir 1 de cada 4 habitantes. Eso nunca antes se había visto. Y luego por el efecto de otra plaga va a morir 1 de cada 3 habitantes. Esto no es nada lo que está ocurriendo en el mundo para lo que le espera a la humanidad. Entonces, yo le estoy hablando de cosas que son ciertísimas, que históricamente usted lo puede confirmar, cuando usted lo puede ver por el asunto de imperios históricos que ya ocurrieron y que solo falta que 2 ocurran, que es el gobierno del anticristo de 7 años y el gobierno de Jesucristo que no tendrá fin. En esta tierra será por 1000 años, pero en la tierra nueva y cielo nuevo sigue para siempre. Entonces usted puede ver, mire, el gobierno de los medos, de los babilonios, 70 años. El gobierno de los persas, 200 años. El gobierno de los griegos, 200 años. El gobierno de los romanos unidos, 490 años. Luego se dividieron hasta que eso cayó. El gobierno del anticristo, 7 años. Y el gobierno de Cristo, solo en esta tierra, un gobierno milenial que va a superar a todos los imperios antes habidos. Justo lo que dice allí. Un reino que no tendrá fin. Entonces nosotros estamos a la puerta del gobierno del anticristo. Solo que este gobierno no podrá ocurrir hasta que la iglesia de Cristo sea levantada. En nuestra siguiente ocasión vamos a estar hablando de cosas que ocurren dentro de este gobierno, como son la aparición de los 2 testigos, de los 144,000 primeros judíos que son sellados y otras cosas más. Así es que Dios le bendiga, Dios le guarde. Muchas gracias por la atención prestada y hasta la próxima. Bueno, hemos visto que el gobierno del anticristo, que es el gobierno más pequeño de los que son mencionados en Apocalipsis, en Daniel 2 y 7, es un gobierno de 7 años, que está dividido en 2 partes, 42 meses, donde él tiene toda autoridad y toda oportunidad para gobernar, y 42 meses más, donde va a caer la gran tribulación y que de hecho él será castigado también. Que en aquel tiempo se va a levantar Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de Israel, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces.
pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se hallen escrito en el libro. Es decir, el Señor va a comenzar a acorralar al ser humano para que pueda entender y comprender que verdaderamente el que tiene dominio no es el anticristo, sino Dios. Cuando suena la segunda trompeta, dice que una masa ardiendo en fuego cae sobre el mar y muere la tercera parte de los seres marinos. Se destruye la tercera parte de las embarcaciones y la tercera parte del mar se convierte en sangre.